Hemos titulado la exposición de esta mañana Un encuentro con la santidad de Dios. Un encuentro con la santidad de Dios. Yo voy a leer los 15 versículos de este capítulo 3 y luego entonces vamos a exponerlo. Dice así, Éxodo capítulo 3. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis al Dios de este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Déjenme orar antes de poner nuestro tema. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Es maravilloso cómo tú te revelas en tu palabra. Y nuestra súplica en esta mañana es, déjanos verte. Abre nuestros ojos a la realidad espiritual. Que podamos conocer más de ti, que ese conocimiento impacte en nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir diferentes, que podamos vivir a la luz de tu rostro. Así que rogamos tu bendición, damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Déjenme introducir brevemente una de las verdades que hemos estado considerando en todo el transcurso de esta conferencia desde ayer, es que la historia del pueblo hebreo que se narra aquí en el libro de Éxodo revela en gran manera también nuestra historia.
esta historia revela en muchas maneras nuestras luchas, revela nuestros desafíos, nuestras opresiones, nuestros sufrimientos, pero sobre todo esta historia del pueblo hebreo narrada aquí en Éxodo nos revela a Cristo, porque somos dirigidos a un único Dios. Y decíamos, este estudio entonces no es sobre un pueblo lejano y desconectado de mi historia, sino es sobre un Dios soberano que gobierna todo conforme a su soberana voluntad. Un Dios que ha decidido revelarse a sí mismo y un Dios que ha decidido relacionarse con su pueblo a través de un pacto que es eterno. En otras palabras, esta historia del pueblo hebreo aquí en Éxodo refleja mucho nuestra historia. Refleja mucho lo que somos hoy en día. Por tanto, nuestro deseo en esta conferencia, nuestro deseo al estudiar este libro de Éxodo, no es solo que seamos desafiados a obedecer más a Dios, pero sobre todo que seamos más alentados, que seamos estimulados a confiarle. Y lo que deseamos hacer aquí esta mañana es caminar juntos por la narrativa de estos 15 versículos aquí del capítulo 3. Y vamos a ir entonces derivando algunos principios de fe que puedan ser importantes para nosotros. Éxodo capítulo 3 nos habla primordialmente del encuentro de Dios con Moisés. Y hemos titulado entonces nuestra exposición hoy, un encuentro con la santidad de Dios. Un encuentro con la santidad de Dios. Son 15 versículos y lo he dividido en dos partes. Del versículo 1 al 10, el encuentro de Dios con Moisés. Y los últimos 5 versículos, un énfasis especial en el diálogo de Dios con Moisés, en esa conversación. Vamos a nuestro primer punto, el encuentro. El contexto primero. Dice Éxodo aquí 3:1, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Los que conocen la historia podrán recordar que Moisés había salido huyendo de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón lo estaba persiguiendo para matarlo cuando se enteró que Moisés le había quitado la vida a uno de los egipcios. Moisés entonces huyó al desierto y se escondió en la arena. Y al final del capítulo 2 en el libro de Éxodo se nos relata cómo Moisés en su caminar por el desierto se fue a vivir a la tierra de Madián. Un día allí en Madián él pudo defender y ayudó a sacar agua del pozo a unas mujeres que habían ido a aquel lugar. El padre de esas mujeres, en aprecio por su ayuda, le da a una de sus hijas como esposa a Moisés. Yo no sé en la cultura nuestra hoy si eso va a funcionar. A ver, usted ayuda a sacar agua a una mujer y el papá dice, llévatela, es tuya. El padre le da una de sus hijas, se llama Séfora. Moisés entonces contrajo una relación con ella, tuvo un hijo llamado Gersón, que significa peregrino en la tierra extranjera. Moisés entonces trabajó para su suegro. Dice que él apacentaba el rebaño. Esto es interesante. Y yo quisiera que Dios me dé la gracia para transmitir el entusiasmo con las cosas que hay aquí. Una de las cosas que llaman mucho la atención es que es muy breve lo que se dice de Moisés. Esa es la única información que recibimos concerniente a 40 años que Moisés vivió allí trabajando en el desierto. Eso es todo lo que se dice. Todo lo que sabemos de Moisés
en los primeros 80 años de su vida puede ser resumido en media página. Ahora, es una media página que resume esta historia de una manera tal que valió la pena luego escribir más extensamente del último capítulo en la vida de Moisés, los próximos 40 años. Piensen en esto. Aquí se resume 80 años de la vida de él. Sin embargo, la historia de sus próximos 40 años, es decir, de edad entre 80 a 120, es una historia tan especial que se necesitó 4 libros de los 5 libros del Pentateuco. Es impresionante todo esto. ¿Cómo podemos describir a Moisés en este tiempo que él duró allí? Yo quisiera tomar como una foto aérea de la vida de Moisés hasta aquí. Pensemos que los primeros 40 años Moisés lo pasó en un palacio real. Y durante ese tiempo podemos decir que fue un don importante en Egipto. Moisés se educó en el palacio con el faraón, tuvo muchas comodidades. Llegó a ser un don importante. Los próximos 40 años de Moisés, ahora entonces se va al desierto y lo que hace es trabajar para su suegro. Y durante esos 40 años Moisés se convirtió en un don nadie. Su vida totalmente anónima. Pero en los próximos 40 años, Moisés es tomado allí en el desierto, ahora trabajando para Dios, y se convirtió en un don alguien. Si Moisés tuviera un currículo de eso que uno envía a las compañías para conseguir empleo, el currículum se resumiría así. Cuando él trabajó para el faraón, se convirtió en un don importante. Cuando él trabajó para su suegro, se convirtió en un don nadie. Cuando trabajó para Dios, ahora es un don alguien. Al lado de Dios, Dios bendijo a este hombre al punto que llegó a ser uno de los 3 grandes hombres del Antiguo Testamento, junto con Abraham, junto con David. Y nosotros aprendemos esto. El ser un don importante frecuentemente nos hace daño, nos engrandece, nos enorgullece. A veces somos demasiado importantes, tan importantes que estamos descalificados para servir a Dios. Solo Cristo tuvo preparado a venir a este mundo como Dios encarnado y comportarse como si fuera uno más entre su gente, lavar los pies de los discípulos. Jesús exhibió de una manera inigualable lo que es ser manso, lo que es ser humilde. Naturalmente hablando, en nuestra carne no estamos preparados para manejar el éxito. No estamos preparados para manejar grandeza, para manejar primeros lugares. La carne se infla, nos sentimos imprescindibles. A veces ser un don nadie es más provechoso. No hay nada, decía alguien, como el anonimato para desinflar el orgullo natural. No hay nada como el anonimato para desinflar ese sentido de importancia del cual muchas veces nos apropiamos en nuestra debilidad. La idea es, después que Moisés sirvió a su suegro por 40 años, entonces ahora él estaba listo para liderar el pueblo de Dios. Alguien decía, nadie está listo para ser un líder hasta que no haya sido primero un discípulo. Nadie está listo para ser un líder hasta que no haya primero sido un buen discípulo, un buen seguidor. 40 años más de su vida, y estamos aquí en Éxodo capítulo 3. Como una observación general, Dios se le revela a Moisés
cuando Moisés estaba listo para recibirle. Y no solamente Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba listo para recibir a Moisés. ¿Recuerdan ustedes que la primera vez que Moisés intentó hacer algo por su pueblo, no lo recibieron bien? No fue un gran recibimiento, sino que aún un hebreo, es decir, de su misma gente, lo cuestionó. El hebreo le dijo a Moisés: ¿y quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? El primer intento no fue muy bueno, porque Moisés estaba fuera del tiempo de Dios. Moisés se desesperó, no estaba listo todavía, pero desde allí Dios comenzó a prepararlo. El tiempo de Moisés actuar como un gran libertador ha llegado. Y leyendo la historia, ese rey de Egipto ya había muerto y el pueblo ahora estaba más listo, más necesitado, estaba clamando a Dios. En Éxodo capítulo 2 dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor llegó a Dios. Entonces, como un resumen, miren los elementos del juego, cómo están. El faraón que perseguía a Moisés ya había muerto. El pueblo de Israel está clamando, está listo, está sensible espiritualmente. Y 40 años después que Dios ha trabajado con Moisés en el desierto, Moisés ahora también está listo. Así como Moisés aprendió a someterse a su suegro, entonces ahora no tendría mucha dificultad para someterse a su Dios. Así como Moisés estaba acostumbrado a lidiar con ovejas, era un pastor de ovejas, Moisés ahora estaría listo para pastorear a un pueblo que era duro de servir. Así como Moisés estuvo 40 años en el desierto, Moisés había quedado preparado para los próximos 40 años de su historia. En este encuentro de Dios con Moisés, lo primero que yo quería señalar era el contexto. Ahora, en segundo lugar, la revelación de Dios en el encuentro. ¿Cómo Dios se le reveló? Miren el versículo 2, Éxodo capítulo 3. Verso 2, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Déjenme dar algunas observaciones de una revelación general aquí en el texto. Primero, la zarza. Esto no era más que un arbusto espinoso en el desierto. Lo mágico aquí es que la llama de fuego no la consumía. Fue un evento milagroso. Y esa zarza ardiente en muchos aspectos fue una gran revelación de Dios a Moisés, su siervo. Diríamos, una necesaria revelación de Dios para él. Ya Dios comienza a hacerse conocer de manera especial a su siervo. Cuando nosotros vemos aquí el fuego como un elemento, siempre en las Escrituras, el fuego ha estado relacionado con la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo iba a través del desierto por 40 años? Había una nube que les servía de sombra y de guía durante el día, literalmente para que no se consumieran en el calor abrasador del desierto. Esa nube le daba sombra y de hecho Dios lo guiaba. Donde quiera que la nube se iba, el pueblo seguía la sombra. Y cuando Dios quería que ellos acamparan en un sitio, esa nube se convertía en fuego y descendía. Y los libraba del frío del desierto durante la madrugada. Era algo maravilloso. Pero la nube se convertía en fuego. En el día de Pentecostés dice que los discípulos vieron lenguas de fuego. Y ahora Dios llama a Moisés en medio de un arbusto que está en llamas. Y decimos, es una revelación progresiva de lo que Dios es a su siervo.
Una vez Moisés entendiera mejor lo que Dios es, su pasado quedaría atrás. Su inseguridad iba a desaparecer. Su pasión se iba a encender en lo sucesivo. Moisés estaría motivado para vivir en la presencia de ese Dios, no acomplejado por su pasado. Recuerden, Moisés tenía 40 años en el desierto ya. Sus fuerzas no eran las mismas. Moisés había envejecido. Moisés se había desgastado. Moisés había cambiado. Pero aquí está Dios entonces, con esta zarza ardiente que no se consumía. Y sencillamente Dios quería decirle a Moisés que se trataba de un ser diferente. Era totalmente diferente a lo que Moisés estaba acostumbrado. Es un ser que no se consume. Es un ser que no se gasta, que no cambia, que no disminuye. La zarza ardiente fue una tremenda revelación de Dios para Moisés. El árbol al día no se consumía. Y Dios comunicaba su autosuficiencia, su poder. Hablaba de un Dios que no necesita de nada ni de nadie, del Dios que no se cansa. Y dice aquí en el verso 2 que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. El texto dice que se le apareció no un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Y vamos a volver a este punto en un momentito. ¿Qué hizo Moisés? Dice el verso 3 que entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Yo estoy usando la versión de las Américas, la Biblia, de nuevo, así que si difieren algunos puntos de ustedes, se trata de la versión. La primera idea que a Moisés se le ocurrió fue entendible, fue lógica. En realidad eso no se veía todos los días. Yo no sé si Moisés era paisa o era dominicano, puertorriqueño, pero estaba lleno de curiosidad. A ver, si usted hubiera estado ahí, ¿qué usted hubiera hecho? Este árbol encendido y no le pasaba nada, no se consumía. Él se llenó de curiosidad y dijo: voy a verlo. Él fue atraído inicialmente por lo extraño del acontecimiento. Moisés no tenía ni idea de lo que iba a suceder allí. Y dice aquí en el verso 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo que encontramos en el verso 4 es la respuesta de Dios a esa iniciativa de Moisés de acercarse a la zarza ardiente. Dice el texto que cuando Dios, el Señor, cuando el Señor vio, y ahora sabemos que el ángel del Señor, del verso 2, es Dios mismo. Es una de las personas de la Trinidad. El texto dice que el Señor mismo fue quien habló a Moisés y dice que Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Esto parece muy sencillo, pero esto es un gran motivo de consolación. Este gran consuelo, el saber que a pesar de Dios ser un Dios tan grande, tan majestuoso, que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza, a pesar de eso, todavía Dios nos conoce íntimamente. Dios nos conoce personalmente. ¿Qué tan personalmente nos conoce Dios? Dios puede llamarnos por nuestro nombre. Déjeme decirle, una de las dificultades más grandes que los pastores tenemos es esa en las iglesias. Ustedes saben la vergüenza que uno pasa con eso. A mí me ha tocado llegar ahora y ministrar en la iglesia Bautista Internacional allá en Santo Domingo, donde está el pastor Miguel Núñez. Son como 2,000 personas. Y las personas se acercan a uno, entonces
una de las cosas más chistosas que pasó es que cada vez que yo conocía a él, le decía, mucho gusto en conocerte. Y hubo una persona que me dijo, 7 veces, pastor, ya usted me ha dicho eso. Ya van 7 veces, eso sí que ese día no se me olvidó nunca más eso. Pero Dios no. Dios nos conoce personalmente, nos llama por nuestro nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés aquí? Entonces le dijo, no te acerques aquí. Quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y esto es importante. Dios aquí empezó a clarificar algunas cosas importantes acerca de la manera como Él se relaciona con sus siervos. Dios quiso aprovechar la oportunidad desde el día 1 para aclarar algunas cosas a Moisés y por ende a nosotros. Dios habita en santidad. Dios impacta con su santidad todo lo que está a su alrededor. Y Dios demanda de su siervo una conducta especial cuando se acercan a Él. Para Dios era muy importante que Moisés entendiera temprano aquí en el ministerio cómo Dios se iba a relacionar con él. ¿Qué más le dijo Dios? Dice el verso 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En otras palabras, Moisés, quien te habla, es el Dios creador, el Dios de la fidelidad, de las promesas, el Dios que llama como yo llamé a Abraham, el Dios que ha jurado y que se ha acordado, el Dios que cumple sus promesas. Dios comenzó progresivamente a revelarse a Moisés. ¿Cómo responde, cómo reacciona Moisés ante esto? Dice el verso 6 en la segunda parte. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando Moisés escuchó esas palabras, su primera reacción fue cubrir su rostro porque tenía temor de mirar a Dios, como hemos dicho. Yo quisiera destacar que este fue un encuentro que incluyó una gran revelación para Moisés aquí. Dios reveló también su carácter. Y yo quiero señalar brevemente 7 aspectos de su carácter que Dios reveló aquí a Moisés. Primero, que Dios es autosuficiente. Cuando esa zarza ardiente no se consumía, aquí estaba el Dios autosuficiente dando a conocer a su siervo Moisés su autosuficiencia. No solamente que es autosuficiente, en segundo lugar, que es un Dios santo. Esta es la primera vez que la palabra santo aparece en la Biblia en referencia a Dios. La primera vez que la palabra santo en el hebreo aparece en la Biblia en referencia a Dios. Dios quería dejar claro que era un ser diferente, que había una diferencia entre la criatura y el creador, entre lo profano y lo sagrado, entre lo ordinario y lo sublime. El simple hecho de Dios aparecerse en aquel lugar convirtió un pedazo de desierto en un lugar santo. Dios transforma, impacta todo lo que está a su alrededor. Decía el pastor Philip Ryken en su comentario sobre el libro de Éxodo, yo cito sus palabras: la zarza ardiente que Moisés vio se convirtió por un momento en el templo del Dios viviente. En el templo del Dios viviente. Si hay algo que Dios ha dejado ver claramente, es que aquellos que quieren relacionarse con Él deben ser caracterizados por su santidad.
por su santidad. Déjenme decirle, es impresionante. Nosotros no encontramos en la Biblia ningún atributo de Dios que se repita tanto. Usted nunca va a leer en la Biblia que dice que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero usted sí va a encontrar varias veces que Dios se revela a sí mismo como un Dios santo, santo, santo. Más adelante, cuando este pueblo pecó contra Dios, cuando construyeron un becerro de oro, Dios amenazó con no seguir con Moisés y con el pueblo para no destruirlo. Porque cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o destruye el pecado o se aleja de él. O destruye el pecado o se aleja de él. No hay medias. Aún en la cruz, Dios Padre dio la espalda a su Hijo Jesús cuando Él decidió asumir nuestros pecados sobre sus hombros. Ese es el Dios al cual adoramos. Ese es el Dios al cual servimos. Moisés estaba aquí empezando a aprender que los caminos de Dios son caminos de santidad y santidad absoluta. Es interesante que en el libro de Éxodo, tanto el sumo sacerdote Aarón, tanto este gran líder Moisés, no lograron entrar a la tierra prometida. Ninguno de los dos. No pudieron cumplir la ley perfectamente. Por eso necesitábamos un ser superior a ellos para poder tener acceso a Dios, a un Dios santo. Necesitábamos un ser glorioso. Necesitamos a Jesús. Es Jesús quien viene de la gloria a nuestra vergüenza y cumple la ley que ni Moisés ni Aarón pudieron cumplir para llevarnos de la vergüenza a la gloria. Solo Cristo es nuestro Salvador. Dios le dijo a Moisés: yo soy autosuficiente, yo soy un Dios santo, pero no solamente eso, Dios merece reverencia. Yo soy un Dios que merece reverencia. Y añadió, dice el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. El texto no dice qué fue exactamente lo que Moisés vio, pero obviamente fue algo fuera de serie. Algo que inspiraba un temor reverente. Por eso cubrió su rostro. Aquellos de nosotros que deseamos, que anhelamos caminar cerca de Dios, necesitamos desarrollar ese tipo de temor. Necesitamos cada día rogar a Dios: dame ese temor reverente. Dame ese temor que abriga mi corazón cuando estoy cerca de ti. Dios continúa revelando su carácter a Moisés. En cuarto lugar, también dijo: yo soy un Dios compasivo y misericordioso. Un Dios compasivo y misericordioso. Dice aquí en Éxodo 3:7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Ese es un Dios compasivo, este es un Dios misericordioso. Servimos a un Dios que es personal, que vela por nosotros, no solamente en lo general, sino por cada uno de sus hijos de manera individual. Dice el texto: yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he escuchado el clamor a causa de la crueldad de los egipcios. Yo estoy consciente de su sufrimiento. Hermanos, una de las cosas que el enemigo de nuestras almas intentará hacer es sembrar dudas acerca de la bondad de nuestro Dios y su compasión para con nosotros. Déjeme decir, yo no sé cuál es tu situación.
Yo no sé cuál puede ser la aflicción que está invadiendo tu vida, pero déjame decirte esto: Dios siempre, siempre, siempre es bueno con nosotros. Dios siempre nos da lo que es mejor, siempre, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. No solamente eso, se revela también como un Dios libertador y redentor. Dice el verso 8: y yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Esto es una tipología de lo que Jesús hará. Dice Juan 8:36: así que el Hijo os hace libre. Si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Allí estaban los hebreos esclavizados por los egipcios. Le enviaron a Moisés como un trámite para su liberación. Pero aun cuando Moisés pudo alcanzar la liberación física del pueblo, todavía en el desierto estaban esclavos. Ya no ahora de la opresión del faraón, estaban esclavos de ellos mismos. Estaban esclavos de su incredulidad. Ellos fueron incapaces de ver la bendición de Dios al liberarlos. Su fe fue el obstáculo para no ver a Dios. Entonces estaban libres externamente, estaban más presos que nunca internamente. Pero Jesús es un libertador especial. Jesús nos libra de la condenación más grande que un ser humano puede tener: la ira de Dios. Amigos, si tú estás aquí, escucha esto. Si tú estás aquí y no conoces de Jesús, tu problema más grande no es las finanzas. Tu problema más grande no es tu salud. Tu problema más grande no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino o el jefe. El problema más grande que todo ser humano experimenta es que la ira de Dios está sobre él. Jesús fue a la cruz para liberarnos de esa gran condenación. Nosotros damos gracias a un Salvador que trae libertad a nuestros corazones. Él es un real Redentor. Cristo es nuestro Redentor. No solamente eso, Dios se reveló a Moisés como un Dios generoso. Dice: he descendido, verso 8, para librarlos de la mano de los egipcios. Y no solamente eso, para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, etcétera, etcétera. No solamente vine a sacarle de Egipto, esa es la mitad del cuento. Ahora voy a llevarlo a una tierra abundante, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios suple abundantemente. Y no solamente eso, es un Dios que salva y gobierna. Dice verso 9 y 10: y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dios no solamente muestra su compasión al referirse al clamor de los hijos, sino que Él muestra que es el mismo Dios que tiene el poder para hacerlo. Déjenme decirle esto: una de nuestras grandes limitaciones es que aún para amar tenemos limitaciones. Nosotros como padres a veces a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, pero no somos Dios. Hay veces que queremos, pero no podemos. Pero en Dios se combina su perfecto amor, su gran poder para hacernos el bien. ¿Quién puede impedir cuando Dios dice: voy a bendecirte? ¿Quién? Todo el poder de Dios, toda la bondad de Dios junto. Dios es quien escribe la historia. Dios es que orquestra la historia. Dios inicia la historia en su tiempo, Dios termina la historia en su tiempo. Si Moisés iba a servir a ese Dios, era importante conocer muy temprano
que era un Dios autosuficiente, un Dios santo, un Dios que merece reverencia, un Dios compasivo y misericordioso, un Dios libertador y redentor, un Dios generoso, un Dios que salva y un Dios que gobierna. Hay algo más que yo quiero señalar en el tiempo que nos queda. La condición de Moisés en este encuentro. Yo quisiera por un momento que podamos relacionarnos con Moisés. Este fue el encuentro con el que Dios cambiaría la vida de Moisés para siempre. ¿Saben quién era Moisés? En el currículum de Moisés, volviendo a la aplicación técnica, lo que aparecería es que Moisés era un asesino no confeso. Moisés era un fugitivo de la justicia. Moisés era una persona pasada en edad, 80 años, ya más maduro, menos agresivo, menos dispuesto a confiar en sus propias fuerzas. Era un hombre que sabía esperar, era un empleado de su suegro y por eso aprendió la sumisión. Como diría alguien, nadie está listo para liderar hasta que haya aprendido a someterse. Moisés aprendió eso allí. Moisés era un pastor y conoció 40 años atrás. Este era un hombre lleno de impulsos y el calor del desierto derritió esa impulsividad. Moisés no pudo hacerlo y el hombre impulsivo no puede servir a Dios porque su impulsividad lo lleva a tomar decisiones emocionales. Y esas son decisiones que no siempre están en el tiempo de Dios. Ni el impulsivo ni el pasivo están listos para servir a Dios. Uno va delante de Dios, el otro va detrás. Pero Dios quiere un hombre que vaya a su lado caminando con Él. Un hombre que se someta a su voluntad. Dios usó el desierto para entrenar a Moisés. Dios llama a Moisés, no cuando Moisés era grande en Egipto, sino cuando era pequeño en el desierto. El desierto redujo el tamaño de Moisés. Esa es una cosa interesante. En los negocios existe un departamento en las corporaciones que son muy organizadas, que se llaman recursos humanos. Esas son gente especializada para contratar gente, entrenar gente, promover la gente, y están atentos a ellos. Hay un aspecto de eso que se llama selección de personal. Y la idea es que cuando buscan un puesto, aquí están los requisitos. Tiene que estar graduado de tal carrera, con tantos años de experiencia. Ahí están. La selección de personal de Dios es un poquito extraña. Es extraña. Cuando Moisés tenía 40 años, educado en el palacio real, si lo pusiéramos en esta época, Moisés era un egresado de Harvard. Moisés era joven, buen mozo, sabía hablar. Un tipo con fuerza, con energía, con liderazgo. Y fue a la petición de empleo y Dios dijo, ay no. Ay no. Vamos a hacer una cosa contigo. Vamos a mandarte 40 años al desierto a cuidar vacas y ovejas. 40 años después aparece Moisés y dice, Moisés, Señor, pero yo no sé hablar. Ahora yo no me atrevo a ir allí. Y Dios dijo, me encantas. ¿Cómo estás ahora? Si usted quiere servir a Dios, usted necesita reducir su tamaño. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios escogió a Moisés para hacer el trabajo de redención más grande hasta que viniera Jesús, Dios escogió a un don nadie. Y eso debe darnos una idea a nosotros del tipo de gente que Dios escoge para su obra. El tipo de siervos que Dios anda buscando. No solamente eso, yo quisiera que veamos ahora cómo dialogó Dios y Moisés. Son los últimos 5 versículos. Vamos a tratar de cubrirlo lo más rápido que podamos. En este encuentro, Moisés hace 2 preguntas importantes.
Esto es sumamente interesante. Oigan las dos preguntas que Moisés hizo. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Muy interesante la dinámica. La primera pregunta, Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y es interesante que Dios no respondió a la pregunta. No respondió directamente a la pregunta de Moisés, sino que Dios le deja saber a Moisés que esa era una pregunta incorrecta. Porque no importaba para nada quién era Moisés. Lo que era más importante era el Dios autosuficiente que estaba con él. Moisés preguntó y Dios respondió de otra manera. O escuchen cómo Dios le dijo. Moisés dijo, ¿y quién soy yo? Y Dios no le dijo, bueno, tú naciste en tal sitio, tú te educaste. No, Dios dijo, ¿sabes qué? Ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que yo soy, que te ha enviado, es esta. Tú vas a llevar al pueblo en adoración. Miren qué interesante que Dios dice, es adoración el punto. Y no tenemos todo el tiempo para desempacar eso. La segunda pregunta, Moisés entonces dice, ¿quién eres tú? Dice el verso 12, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros, tal vez, yo creo que Moisés exageró diciendo tal vez, no, seguro que me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Y Moisés dijo, ¿qué le voy a responder si me hacen esa pregunta? La primera vez que Moisés quiso comenzar a llevar a cabo esta misión, él se equivocó, como hablábamos anteriormente, lo hizo de una manera impulsiva. 40 años después, Moisés es más cauto, Moisés es más sabio. Antes de ir para allá, él está tratando de seccionarse bien cómo él va a hacer esto, consciente de que es un don nadie. La idea, el pensamiento de Moisés es este. Si cuando yo era un príncipe, con todos los poderes en Egipto, no me hicieron caso, ¿qué usted esperaría ahora? Que soy viejo y no sé hablar. Y aquí Dios, me imagino, argumentando con él, Moisés, es al revés. Ahora que eres pequeño, ahora es cuando mejor puedes ver y experimentar la grandeza del Dios que te dirige. En el pasado tu grandeza no te permitió ver la mía. En el desierto te he reducido de tamaño, he debilitado tus fuerzas para que ahora en mi poder se perfeccione tu debilidad. En el reino de los cielos es totalmente al revés. Moisés está aprendiendo aquí esto temprano. Todo como que está invertido cuando servimos a Dios. Ascendemos en la manera en que descendemos. Somos honrados cuando somos humillados. Las tribulaciones son tenidas por sumo gozo. Yo tengo que morir para poder vivir. Tengo que perder mi vida para poder hallarla. Los últimos serán los primeros. Los muchos pobres aquí terminarán siendo ricos en el reino de los cielos. Esto es contradictorio, naturalmente. Eso es una locura. Pero es la vida que vivimos por fe. Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy el que soy. En el hebreo, Yavet. Esto quiere decir el Dios autoexistente, el Dios que no puede dejar de existir, el Dios eterno, perfecto, absoluto, sin causa, independiente. Ese es el único nombre personal de Dios. Los demás nombres son como títulos. Esa es la razón por la que Dios hace tanto énfasis en la reverencia a su nombre. Dice Deuteronomio 28:58, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, como temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor
tu Dios, el Señor tu Dios. Es un nombre glorioso. El salmista adorando dice, alaben tu nombre, grande y temible, porque Él es santo. Dice el Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Los judíos rehusaban usar ese nombre. Los escribas en el Antiguo Testamento, cuando llegaban al punto del nombre de Dios, se detenían, se iban a bañar y cambiaban el lapicero para poder seguir. Podríamos decir que era una práctica exagerada, pero necesitamos esos recordatorios de que el nombre de Dios es glorioso y temible. Dios le reveló su santidad. Esa es la razón por la que necesitamos a Jesús. Dios es santo, nosotros no. Y ese es el dilema de cada día en la vida de fe. Cada segundo de nuestra existencia necesitamos la gracia de Jesús. Entonces, en conclusión, Dios aquí se le revela a Moisés. Lo hizo cuando Moisés estaba listo para recibirle, en el tiempo de Dios, cuando el pueblo estaba listo para seguirle. Moisés necesitaba ese encuentro especial con Dios y iba a servirle. Aquellos que queremos relacionarnos con ese Dios, necesitamos entender que Dios tiene sus términos. Dios tiene su manera. Dios no llamó a Moisés cuando era grande en Egipto, sino cuando era pequeño en el desierto. Y esta fue una experiencia que cambió la vida de Moisés para siempre. Que Dios nos ayude, que podamos anhelar cada día ese encuentro especial con Él. Que Dios nos ayude para que, conscientes de su santidad, nos esforcemos en el poder de su gracia a cultivar en lo privado una vida que glorifique su nombre. Oremos.